un tema interesantísimo que abarca todas las áreas de nuestra vida que tiene que ver con el cambio. ¿Qué es el cambio? El cambio es una transición de un estado a otro, ya sea en el ámbito personal, profesional, organizacional o social. Y es un proceso inevitable de la vida. Entonces, también puede ser impulsado por factores tanto internos como externos. Le dejo la palabra. No, creo que la introducción está excelente, ¿no? No hay nada más constante que el cambio, ya sea porque uno lo está provocando o porque factores Exacto. externos lo estén provocando en uno. Y al final de cuentas creo que la palabra de cambio y el cambio en sí, como bien lo dices tú, ocurre en todas nuestras etapas de vida, en todos nuestros ambientes, ¿no? O esas personalidades que tomamos alrededor de nuestra vida, ya sea el aspecto familiar, el aspecto profesional, el aspecto personal, de padre, como le quieras llamar, siempre somos afectados, ¿no? Por la vida en ese sentido. Y ahorita, pues digo, toquemos diferentes temas, ¿no? Porque el cambio es muy importante en el sentido personal, que si quieres ahorita te pido tu opinión al respecto, pero también es muy importante en el sentido empresarial, cómo las empresas manejan ese cambio, que incluso está muy de moda el término de change management, o sea, cómo manejas el cambio dentro de las empresas con toda tu población, con la finalidad de tener una muy buena guía respecto a cómo haces que ocurra, cómo le das seguimiento, cómo lo monitoreas y cómo en algún momento lo mantienes como mejora continua. Entonces es muy interesante el tema, Gracia, de hoy. Es que yo creo que todo parte en función de nuestras creencias, ¿no? Tanto familiares como sociales. Y bueno, y hoy en día también a nivel de redes sociales, porque pareciera mentira, pero las creencias repetidas muchas veces, bueno, generan un comportamiento. Y digamos, a veces estamos abiertos a ese cambio y a veces no, porque es como el querer y el amar, que eso es algo que deberíamos tocar un tema en otro Uf, foro, ¿no? yo puedo cantar la canción. Que una cosa es querer y otra cosa es amar. Entonces, el cambio es algo que está implícito en el ser humano porque ya nuestro cuerpo, desde que nacemos hasta el último día de nuestra vida, está en un cambio permanente. E igualmente nosotros a nivel, vamos a llamarlo interno, espiritual, como tú lo quieras llamar, también porque evidentemente todos los días estamos aprendiendo algo nuevo o tenemos una experiencia que no habíamos vivido. Y yo creo que es como asumes la vida, ¿no? Los filósofos hablaban inclusive el devenir constante, lo llamaban, el cambio, un devenir constante, es decir, no lo podemos evitar. Ahora, más que evitarlo, yo creo que hay que asumirlo, ¿no? Es como las personas que También. llegan a una determinada edad y no aceptan que, bueno, que van a ser personas mayores o van a llegar a la tercera edad, y hacen lo que sea para verse más joven porque no aceptan incluso su realidad física, ¿no? Y yo creo que hay una palabra clave en el tema del cambio que es la aceptación, que no significa que no vamos a evolucionar, sino significa que tenemos que aceptar las cosas que uno mismo además ha generado, porque todo lo que nos pasa no es responsabilidad del otro, es responsabilidad nuestra. Claro. Nosotros somos los que escogemos nuestras parejas, nosotros somos de una manera, la gente me dirá, bueno, pero yo no escogí mi familia, bueno, dependiendo de cuál sea tu visión a nivel religioso o a nivel espiritual, sí, no, hay mucha controversia en cuanto a ese tema, ¿no? Si existe la reencarnación, otro tema que podríamos hablar más adelante, ¿no? Y son Anotar temas, aquí. y son temas interesantes porque al final, cuando tú aceptas el cambio, que yo creo que esas dos palabras están bien combinadas, todo fluye. Es como una energía que va dando indistintamente que las cosas no pueden estar funcionando como tú lo deseas. Sí, no, ahorita que estás hablando muy en el sentido personal, voy a dar un ejemplo que a mí me pasó recientemente como padre de familia. Yo en mi familia, o sea, mis padres y mis hermanos, yo fui el hijo menor, yo fui el bebé. Entonces, pues yo llegué así, tranquilo, relajado, a sufrir los cariños y apapachos de la familia entera y a ser protegidos, ¿no? Incluso por mis hermanos, independientemente de todas las vivencias. Pero me pasó algo muy curioso con mis hijas. Mi hija me tocó ver ese cambio que tú estás mencionando, que no era un cambio esperado, pero ese cambio en mi hija mayor cuando nace mi hija menor y que como etapa de vida, ella automáticamente a sus 3 añitos se convierte en la hermana mayor de una bebé.
Y pues obviamente también dentro de esos factores empieza a tener una atención compartida con alguien, no la atención enfocada completamente a ella. A mí me tocó ver muy, muy de cerca ese cambio en mi hija y te lo juro que hasta me ponía sentimental porque decía yo, ay, qué dura la vida, fíjate cómo te llegó y te metió este cambio aquí directamente y que estoy viendo cómo estás batallando y que es mi deber acompañarte, pero que forma parte de la vida que te tocó y de las experiencias de vida que de aquí en adelante vas a seguir viviendo. Pero me llamó mucho la atención. Obviamente a mí no me tocó vivir eso. Yo fui el último y a mí era el consentidazo. Y aparte que era bastante independiente de mi lado, pero sí me tocó verlo con mi hija mayor y me llamó muchísimo la atención, como esas historias de cambio que dices, llegas, ¿no? Y me hizo este ejemplo identificar varias de las etapas de cambio que yo sufrí como persona, que la vida llega y te pega esas cachetaditas bastante buenas que te dicen despierta y que no las tenías consideradas, pero que te sirven y que al final de cuentas terminas diciendo, me hicieron mejor persona al final de cuentas, ya sea éxito o fracaso, pero sirvió como experiencia, ¿no? Y fíjate que ahorita que estamos en un año electoral, el tema de emigrar a otro país es un cambio muy fuerte por el idioma, bueno, por la manera de ser de un país determinado. En el caso de donde yo soy venezolana, de padres italianos, bueno, prácticamente hay 7 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Y se dice muy fácil mencionar 7 millones, ¿no? Pero hay que verle la cara a ese proceso. Y entonces es interesante porque cuando hablamos del cambio lo vemos desde el punto de vista personal, lo vemos desde el punto de vista profesional, pero en mi caso se ha visto desde el punto de vista de país. Es Claro. decir, el país donde mis padres emigraron por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde había una hambruna horrible en Italia, se convirtió en algo que era insostenible, ¿no? Para quienes de alguna manera habíamos estudiado, nos habíamos hecho profesionales, habíamos hecho un recorrido, un camino, teníamos una familia, el tema de la seguridad, etcétera. Entonces, a veces los cambios son obligados, ¿no? Ujú. O si tienes la posibilidad, pues tú lo haces. O en el caso tuyo, por ejemplo, tú emigraste a otro país porque te dieron una oportunidad, pero es un cambio que de todas maneras tienes que asumir, porque profesionalmente puedes ganar un buen dinero, pero no necesariamente te sientes agradado por el país o por la gente. Entonces, para ti, ¿cuáles son esos factores que tú consideras que un profesional hoy en día debe tomar en cuenta para asimilar esos cambios y para seguir adelante? Uy, apertura, o sea, apertura mental. O sea, yo creo que uno debe de estar preparado y a lo mejor es resonancia, ¿eh? O sea, no me quiero contradecir, porque Ujú, uno nunca está completamente preparado a los cambios que se es verdad, viene. Los empieza a asimilar conforme van pasando, pero creo que algo que te ayuda bastante es esa apertura a los cambios, no la resistencia al es cambio. verdad. Cuando tú estás abierto a, oye, y te voy a poner mi ejemplo, hagámoslo como historia, ¿no? Yo me vengo a los Estados Unidos en 2017 por una promoción profesional. A mí me trajo la empresa en donde trabajaba a los Estados Unidos porque me dan un ascenso en mi posición y la posición estaba basada en Miami. Gracias a Dios pasó eso, me quedo en los Estados Unidos, legalmente hablando, y gracias a Dios pues decidimos quedarnos en Miami. Pero antes de venir a Miami, nosotros vivíamos felizmente, y te lo aseguro, como pareja y como familia, en El Salvador. Nosotros vivíamos en San Salvador, estuvimos un poco menos de 6 años en El Salvador y vivíamos increíblemente por la calidez de la gente, por cómo te tratan, la cultura, el país era pequeño y todo estaba a 30 minutos, si querías la playa, los lagos, el volcán, como quieras, estabas, y no nos queríamos ir de ahí. Tan así que cuando a mí me ofrecen la posición, mi primer pregunta fue, oye, ¿y no me puedo quedar acá? O sea, no me puedo quedar aquí en El Salvador y me dicen, no, así con cara de sorpresa, perdón, con cara de sorpresa, mi jefe en ese entonces se sorprende que le digo que me quiero quedar en El Salvador cuando me estaba ofreciendo la ciudad de Miami, ¿no? Todo mundo quiere vivir en Miami. Y yo le decía, no, es que yo estoy aquí súper, o sea, aquí me vivo bastante bien y de aquí yo me puedo mover a todos lados en Latinoamérica.
Y no, después entendí lo que implicaba la posición y lo que querían que lograra, y pues se tenía que hacer desde acá. Pero fue un cambio que, aunque no lo quería, no me afectó mucho, porque una vez que dije, va, lo hablé con mi esposa, ya teníamos a nuestras hijas, mi hija pequeña todavía tenía apenas 1 año, así que no se le consultó porque no tenía opinión en ese entonces, pero fue el de, bueno, hagámoslo, y tomamos la decisión y nos venimos para acá. Nos costó mucho trabajo el, el cambiar el estilo de vida que teníamos tanto en México como en El Salvador para venir a Estados Unidos, porque sí, dice la gente, oye, vas a Estados Unidos a vivir el sueño, pero el sueño cuesta bastante caro, ¿eh? Entonces, nos costó bastante trabajo. Yo te puedo decir los primeros 6 meses, el primer año, el adaptarnos a las nuevas circunstancias, a las nuevas situaciones, nos pegó. Pero ahorita, independientemente ya fuera de la empresa donde trabajo, yo del lado de mi consultoría, etcétera, cuando me siento y hablo con mi esposa y mi familia sobre, oigan, pues ya no hay nada que nos vincule con Miami, nos podemos regresar a México, podemos ir a otro lado en Estados Unidos, ¿qué queremos hacer? Es no, nos quedamos acá, y fue un cambio que al final de cuentas, aunque fue difícil, súper aceptado, ¿no? De mi lado. Además que Estados Unidos es un país maravilloso, es un país realmente de oportunidades para quienes nos gusta trabajar, nos gusta emprender y nos gusta hacer las cosas bien. Ahora, hay algo importante y es que cuando se desarrolla el cambio, no necesariamente las personas, tú lo acabas de decir, están preparadas. Y en algunos casos las personas tienen que buscar apoyo, bien sea en sus familiares, bien sea, qué sé yo, en su jefe, en la empresa donde está trabajando, incluso compartir sus preocupaciones y experiencias. Yo creo que uno no solamente aprende leyendo un libro, o viendo una película, o haciendo un curso, o yendo a un posgrado, uno aprende escuchando. Creo que eso es una herramienta fundamental y más hoy en día con las plataformas de las redes sociales. Estamos en breve corto de tiempo y yo quisiera como que ya como redondear que, bueno, evidentemente ni los países ni las personas estamos, digamos, eximidos del tema del cambio. ¿Y hacia dónde vamos? Esa es la gran incertidumbre. Así es, pero como lo tratábamos en el tema, hay que estar abiertos al cambio, ¿no? Hay que estar abiertos al cambio y adaptarse a las nuevas situaciones, que es lo más importante. Y si no les gusta en dónde están, como dice el dicho, muévanse, no son ningún árbol. Así que busquen lo que sea mejor para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.